Buenavista. En este momento, nosotros queremos darle la bienvenida no solamente a ustedes, sino también queremos darle la bienvenida a las personas que se conectan con esta iglesia Ley Buenavista a través de Facebook y de YouTube. Las personas que son miembros de nuestra iglesia, pero a distancia. Para ustedes también, muchísimas gracias y esperamos que el Dios del cielo le pueda seguir bendiciendo en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren. Amén. Vamos a comenzar, mis queridos, y yo quisiera orar corto para pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y Padre, te hemos adorado, hemos cantado, hemos hecho escuela sabática, hemos presentado a los jóvenes. Y ahora te pido, Señor, que me use a presentar tu palabra. Permite que lo que vamos a predicar en esta hora no sean nuestras palabras, sino sea lo que tú quieres que la iglesia escuche. Bendice de una manera especial, Señor, y permite que tu palabra sea poderosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título del tema que vamos a presentar en esta hora es Dale un año más. Dale un año más. Y les pido que me acompañen al libro de San Lucas, el capítulo 13 y los versículos 1 al 5. El libro de San Lucas, capítulo 13, los versículos 1 al 5. Y vamos a colocar ese texto, Lucas capítulo 13, los versículos 1 al 5 en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y el siguiente texto nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y miren lo que dice el siguiente texto. Os digo que no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De paso, quisiera leer con ustedes algunos textos más, hasta el 9, donde dice: y dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortará después. Este capítulo Jesús responde a una de las interrogantes más grandes del ser humano. Y la interrogante quizás más grande del ser humano es: ¿por qué sufren personas inocentes? ¿Por qué le ocurren cosas a personas que en nuestro punto de vista no lo merecen? Y sobre todo, ¿por qué me ocurre a mí? En el día de hoy, la hermana Iris me dijo que la madre de Alex había sido diagnosticada con cáncer en Cuba. Y antes de proseguir con el tema de la mañana, yo quisiera orar por la mamá de Alex. Y yo le voy a pedir a ellos que pasen. Pero yo me imagino que de repente él se está preguntando: pastor, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué si mi madre es una persona buena, te sirve,
ha estado en los caminos de Dios? ¿Por qué de repente una noticia tan terrible como esta? ¿Por qué? En este capítulo 13 de Lucas, Jesús responde a estas interrogantes. Yo le voy a pedir al pastor Miguel Guerrero que me acompañe aquí también. Y vamos a orar. ¿El nombre de tu madre? Mabel Blanco. Pastor, vamos a orar. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en todas circunstancias. Porque el Señor ve todo, el pasado, el presente y el futuro, y lo conoce todo. Nuestra mente es limitada. Y hay muchas interrogantes que en este mundo no vamos a tener respuesta para todas ellas. Pero la respuesta a todas las interrogantes que podrían existir, aunque nosotros no tenemos una respuesta para todas, pero hay una respuesta que podemos decir, a pesar de que no lo entendemos, Dios es bueno. Dios es bueno siempre, aunque no tengamos la respuesta, Dios es bueno y eso no falla. Y yo le voy a pedir al pastor Miguel Guerrero que tenga esta oración por Mabel Blanco, por sanidad y que la voluntad de Dios sea hecha. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Desde este lugar, aquí en Orlando, en la iglesia Lake Buenavista, se eleva una oración en forma audible, pero hay muchas oraciones silenciosas que están llegando a tu trono, intercediendo por nuestra hermana Mabel Blanco. Sus hijos están tristes en este lugar a la distancia. Ella está en Cuba y ha sido afectada por esa terrible enfermedad. Como tú eres el médico de los médicos, tú eres el Dios de lo imposible, invocamos tu nombre con fe para que tu voluntad sea hecha. Nuestro deseo es que tú visites a Mabel allá en Cuba. Pase tus manos sanadoras sobre sus dolencias y elimine esa terrible enfermedad. En el nombre de Jesús reprendemos esa enfermedad. En el nombre de Jesucristo reclamamos tu promesa y que tú fortalezcas a sus hijos, a Iris, a su esposo. En este momento los ponemos en tus manos. Y a los enfermos que pueden haber en esta iglesia, y a los enfermos que puedan estar conectados a través de las redes, todos los que estamos unidos en esta hora, Padre querido, pedimos tu bendición. Glorifícate, Padre, y recibe la gloria, la honra y la alabanza. Te daremos a ti toda la gloria y el honor, porque solo tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Queremos escuchar la noticia de que tú has visitado a Mabel y la has recuperado. Oramos en el santo nombre, bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, querido. No solamente nosotros nos preguntamos por qué sufren las personas inocentes. Quizás una de las grandes preguntas que tenemos es ¿por qué sufro yo y por qué me ocurre a mí? Muchas veces nosotros pensamos que podía ocurrirle a otra persona, pero a mí de repente no debiera ocurrirme. Algunas veces nos consideramos nosotros como los favoritos de Dios y consideramos que ciertas calamidades y enfermedades no debieran ocurrirnos a nosotros, que probablemente podían ocurrirle a otras personas, pero a mí no debía ocurrirme. Y Jesús está hablando con un grupo de personas, pero aquí en el capítulo 13 de Lucas, Lucas nos dice que además del grupo de personas que Jesús le venía enseñando, había un pequeño grupo que estaba cerca de Jesús. Y cuando Jesús está hablando acerca del plan de la salvación, ellos les traen estos incidentes y le dicen: maestro, tú sabes lo que ocurrió.
lo que está ocurriendo, lo que ocurrió rápidamente, no hace mucho tiempo, fue que estando un grupo de cristianos en la iglesia adorando, estando un grupo de cristianos ofreciendo su sacrificio en la iglesia, el gobernador de Judea, Pilato, envió su tropa, y estando ellos en pleno servicio en la iglesia, vinieron esas tropas y mataron a esos cristianos en el mismo altar donde estaban ofreciendo los sacrificios. La matanza fue tan grande, maestro, que la sangre de los animales que estaban ellos sacrificando se mezcló con la misma sangre de las personas que ellos le habían quitado la vida. Por eso el texto comienza diciendo en Lucas el capítulo 13, en este mismo tiempo, cuando Jesús estaba hablando, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, cuando vino la tropa de Pilato y vinieron al templo, la masacre que ocurrió con esos hermanos fue tan grande que la sangre derramada por ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios. En el Imperio Romano, yo quiero que ustedes sepan que los judíos eran inmigrantes. Y los judíos se consideraban una clase especial de personas. Ellos pensaban que tenían todo el favor de Dios, y desde tiempo antiguo Dios le había dicho a Abraham: yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. La bendición tuya va a ser para siempre. Ustedes van a ser una nación que van a poder bendecir. Ustedes van a ser la cabeza y no van a ser la cola. Ustedes van a ser siempre adelante. Y el judío siempre pensó que él era el favorito de Dios, que ellos eran los favoritos de Dios, y pensaban que podían pasarle las cosas a aquellos que no eran judíos, pero nunca le podía pasar a los judíos. Yo no sé si alguna vez ustedes se sienten así con Dios, que ustedes son los favoritos. Esos favoritos de Dios, eso le puede ocurrir a fulano, pero a mí no, yo soy favorito de Dios. Algunas hermanas dicen: ¿cómo se siente, hermana? Perfectamente bien, pastor, yo creo que Dios es su favorita. O yo soy su favorito de Dios. Bueno, y así se sentían los judíos, como los favoritos, ¿verdad? Que a ellos no les podía ocurrir nada. Ahora le traen a Jesús este grave problema, porque estaba ocurriendo en ese mismo instante. Y entonces ahora estas personas le dicen, en otras palabras: maestro, realmente estos cristianos, ¿cuál fue el pecado que cometieron para que tal atrocidad le ocurriera? Porque los judíos siempre pensaban que cuando algo malo le pasaba a una persona, era porque en el fondo la persona había hecho ¿qué cosa? Había hecho un pecado terrible. En el fondo había hecho algo malo. Por eso cuando le trajeron a Jesús a aquel muchacho que había nacido ciego desde nacimiento, la pregunta que le hicieron fue: maestro, ¿quién fue que pecó para que naciera ciego? ¿Ustedes están entendiendo? Y Jesús le dijo: bueno, no es ni que hayan pecado sus padres ni nadie, ha nacido ciego, y en realidad es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Están entendiendo? Pero el judío tenía el concepto de que si te pasaba algo malo, era porque en el fondo tú habías cometido algo también malo, y como consecuencia te venían esas cosas malas. Es importante notar también que Jesús enseñó aquí una lección muy grande, porque es cierto que nuestras decisiones en ocasiones nos llevan a cosechar cosas malas. Nuestras decisiones nos llevan muchas veces a que algo malo nos ocurre porque estamos nosotros decidiendo mal. El asunto de todo esto es que no siempre cuando nos pasan cosas que no son buenas fue porque tomamos malas decisiones. Y ahora los judíos, en este caso específico de estos hermanos que estaban adorando en el templo y que vino Pilato y hizo esta terrible masacre, los judíos se estaban preguntando: ¿qué fue lo malo que esta gente hicieron? Y ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros lo siguiente, que Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Ustedes están pensando que porque le pasó eso a esta gente que estaban adorándome a mí, adorando a Dios en la iglesia, esos hermanos que estaban en la iglesia, ¿ustedes creen que eran más pecadores que los demás galileos?
os digo no eran más pecadores que los demás Galileos. Miren el siguiente texto. Os digo que no eran más pecadores. Eran personas siervos de Dios. Y el castigo que recibieron no era consecuencia de las decisiones que habían hecho. Pero mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo algo. Hay una responsabilidad para el que queda vivo. Porque en esas ocasiones, esos que murieron, no murieron porque hicieron nada malo. Simplemente en el mundo de pecado le tocó de esa manera. Pero hay una responsabilidad para el que queda vivo. Porque dice Cristo Jesús, si ustedes quedan vivos, os digo, si no os arrepentís, no solamente le va a tocar morir físicamente, sino que van a perecer, que quiere decir van a morir eternamente. Por lo tanto, el vivir es una gran responsabilidad para arrepentirse delante de Dios. ¿Saben ustedes? Se han registrado que se comenzó el COVID hasta este momento, 663 millones de personas se han infectado del COVID o han muerto. En el mundo, 6.7 millones de personas murieron. La Organización Mundial de la Salud dice y cree que hay 9.5 millones de personas que murieron del COVID que no se reportaron que habían muerto del COVID. De tal manera que su dato no se hizo oficial. Pero no quiere decir eso, hermanos, que porque nosotros no morimos del COVID y estamos aquí hoy, es porque ellos fueron peores que nosotros. No, mis queridos hermanos, el Señor nos mantiene con vida porque Dios tiene todavía un plan con nosotros. Y es que tú te arrepientas. Porque si no te arrepientes, te va a pasar peor que los que murieron ya anteriormente del COVID. Algunos cristianos que ya murieron y están sellados para salvación. Pero el hecho de que tú vivas es una oportunidad para que te arrepientas, para que cuando llegue el momento de tu muerte, entonces tú mueras sellado para salvación. Dios no ve el mundo como nosotros lo vemos. Dios ve todas las cosas diferente a como el ser humano la puede ver. En una ocasión yo recuerdo vívida en mi mente la historia que fui a visitar a alguien al hospital Advent Health en Kissimmee. Había dicho que fuera a visitar a esta señora y nunca la olvido. Me dice, pastor, no puedo ir a visitarla, anda ve tú y visita a esta señora. Es una señora que toda su vida estuvo dedicada en la iglesia a servir a Dios. Así que yo llegué allá a la habitación y le digo, hermana, yo vengo en lugar del pastor X, amigo mío, trabajábamos juntos. Y comenzamos a hablar y yo comencé a decirle a ella algunas cosas de las promesas de Dios. Pero mientras yo hablaba con ella y ella me hacía su historia y yo veía todas las cosas que ella había hecho por la causa de Dios, comencé a preguntarme, ¿cómo es posible que un Dios de amor pudiera permitir que esta señora que le ha servido toda la vida esté muriendo aquí de cáncer en el hospital? La siguiente vez que fui a visitarle, había orado con ella y había estado orando en mi casa por esta señora. Y fui a visitarle. Así que después de haber hablado un poco con ella, me retiré. No había llegado a mi casa cuando me llamaron y me dieron la noticia de que ella había muerto. Así que volví. Pero yo no esperaba ver el cuadro que había cuando regresé. Cuando yo regresé, la habitación estaba llena de personas. Y cuando entro, me dicen, pastor, nosotros sabemos que usted había estado aquí visitando a nuestra madre. Nosotros nos criamos en la iglesia y nos apartamos. El deseo más grande de nuestra madre era que volviéramos a la iglesia, pero éramos hijos rebeldes y nunca quisimos volver. Y al morir nuestra madre,
todos los hijos hemos decidido volver a los caminos del Señor. O ustedes podrían pensar que porque esa hermana había estado sufriendo de cáncer en el hospital era porque Dios la ama menos a ella. Y muchos de nosotros aquí estamos bien, aparentemente sin ningún tipo de enfermedad. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios amaba de todo corazón también a la hermana con enferma del cáncer en el hospital. Amén. Con amor eterno te he amado, y muchas veces no creemos creerlo, pero Dios nos ama con un amor más fuerte que la muerte, aún estemos en momentos difíciles de enfermedad. Yo quiero decirle a las personas que tienen familiares que están enfermos, o usted mismo podría estar enfermo, aún en tu enfermedad, no dudes de saber y entender que el Dios del cielo te ama. En el tiempo del Imperio Romano, la religión de Roma era adorar al emperador. Los judíos comenzaron a sufrir persecuciones religiosas. Fueron perseguidos por la fe. Mis queridos, en esta historia hicieron una terrible masacre en el mismo momento del servicio religioso. La masacre fue tan grande, mis queridos, que esos hermanos que estaban sirviendo en el templo fueron muertos. Pilato con su tropa invadió los precintos del templo y mataron a esos mismos adoradores en el mismo momento del sacrificio. No murieron porque eran peores. Y quiero decirle en este momento, mis queridos hermanos, que el Dios del cielo es el Dios nuestro en los montes y en los valles. El Dios del cielo es tu Dios en la prosperidad, pero en la adversidad. El Dios del cielo es tu Dios, aun cuando vengan calamidades. Nunca piense que esto es un acto de venganza de Dios por tus pecados. Mis queridos hermanos, Dios nos ama aún en los momentos difíciles, y dice la palabra de Dios que envió a Jesús porque Dios ama al mundo. Dios ama a los seres humanos. Este libro de San Lucas narra esta historia. Y esta historia no está registrada en ninguno de los otros evangelios. Solamente Lucas lo registra. Y Lucas registra que estas personas les trajeron otro incidente a Jesús. Estas personas le trajeron a Jesús el caso siguiente. Dice, ¿y qué ocurrió en el versículo 4? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Mire qué lenguaje tan terrible. Ustedes dirían, pastor, ¿y qué sermón es ese para Año Nuevo? Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? A esos que le vino esa terrible calamidad. Y déjenme decirle, la torre de Siloé, había un estanque llamado el estanque de Siloé, donde Jesús hizo milagros. Y este mismo muchacho que nació ciego de nacimiento, él hizo el milagro de sanar y le dijo, anda, ve, lávate en el estanque de Siloé. En esa misma ciudad, las murallas que estaban circundando a Jerusalén, ahí estaba la muralla de Siloé. Y cuando estaban construyendo esta muralla de Siloé, le traen la historia a Jesús de que parte de esa muralla se cae. Y 18 de los hombres que estaban trabajando murieron. Y dice la palabra de Dios, ¿qué pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Pensáis que esos 18 que murieron eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y miren la palabra de Jesús. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está diciendo aquí claramente en este texto que esas personas no murieron porque habían cometido algún tipo de pecado en su vida, sino las circunstancias de la vida, viviendo en un mundo de pecado. Esas personas que vivían en un mundo de pecado, las circunstancias de la vida hizo que las torres cayeron por algún problema quizás de la construcción. Y entonces estas personas, sin tener ninguna culpa, murieron
cuando se cayeron estas torres. Pero dice Jesús que ellos no eran mucho mejores que las demás personas que vivían en Jerusalén. No, no, mi querido, lo importante es entender lo siguiente. Mientras tú vives, tienes la responsabilidad de arrepentirte, de buscar de Dios, de vivir con una conciencia tranquila, de marchar en tu jornada con Dios. Olvídate del resto. ¿Saben ustedes lo que esta historia nos está enseñando? Esta historia nos está enseñando que no importa lo que tú pienses y no importa lo que tú hagas, la vida del ser humano es frágil. Y en cualquier momento te puede pasar algo. Miren, hermanos, ustedes ven la I-4 que están construyendo. Hay 5 obreros que han muerto construyendo la I-4. Y no han muerto porque eran malos. Estaban haciendo cosas buenas. No han muerto porque Dios no los amaba. De repente hasta cristianos eran, no sabemos. Estaban contribuyendo para la sociedad. ¿Cómo puede usted explicar una pareja que quizás viene de la iglesia y tiene un accidente? Muere la madre y un niño, el esposo y la hija quedan vivos. Pero ¿cómo puede usted explicarlo? Personas buenas, personas que están sirviendo en la sociedad. Nos recuerda la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que mientras nosotros vivimos, tenemos que arrepentirnos y buscar de Dios, porque la vida es frágil y en cualquier momento un vuelco, una curva, una situación, un accidente, un error de una persona. Vivimos en un mundo así, mis queridos, un mundo lleno de pecado. No podemos vivir nosotros la vida como si fuéramos a vivir eternamente, como si somos los favoritos de Dios y a nosotros no nos va a pasar nada. Mis queridos hermanos, la vida es frágil y en cualquier momento nos puede pasar algo. Pero la variable diferente es que nuestra vida esté asegurada en Dios. ¿Ustedes quieren saber algo? La palabra de Dios nos dice a nosotros que la vida es frágil. ¿Cómo puede usted explicar un grupo de soldados que van a la guerra? Tienen una emboscada. Todo el grupo de soldados muere, pero dice usted, me quedé yo vivo. Y hay muchos soldados que se han quedado vivos y comienzan a vivir con el trauma de ¿por qué yo? ¿Por qué me ocurrió a mí? Mis queridos, lo que Jesús está enseñando acá, que los demás soldados no han muerto porque eran peor que usted. O porque habían cometido algún pecado. No, mis queridos hermanos, Dios amaba igualmente a los que murieron y al que se quedó vivo, de igual manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, hermanos. Pero la vida es frágil, situaciones nos ocurren. No se puede vivir la vida sin estar agarrado de Dios. No se puede andar, mis queridos hermanos, porque en cualquier momento de nuestra fragilidad algo puede ocurrir. Y eso no significa que Dios no nos ame. Dios nos sigue amando. Y Jesús dice, mis queridos, nos pueden ocurrir calamidades, nos pueden venir enfermedades y no significa que hayamos hecho nada malo. Podríamos haber hecho algo malo, pero el hecho de que no hayan llegado no quiere decir obligatoriamente que hemos tomado decisiones malas. Porque hay personas que han fumado toda la vida y le viene un cáncer del pulmón y hay otros que nunca han fumado y también le ha llegado un cáncer del pulmón. No siempre cuando nos llegan cosas malas es producto de nuestras decisiones. Y quiero decir, mis queridos hermanos, que no importa las cosas que te ocurren, Dios siempre te ama. Dios siempre te ama. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:24. El libro de 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, ¿y qué cosa? Y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mis queridos hermanos, la vida del hombre es como una flor que nace y se seca. Es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba.
¿No han visto ustedes por ahí a personas con todo el poderío, con toda la fuerza, con todo el esplendor, con toda la gloria, y ustedes ven que se secan como la flor? Viene la misma vida y le quita todo el poderío, toda la flor, toda la hermosura, toda la gloria, todo el poder. Hombres con muchísimo poder. Mis queridos hermanos, la vida es frágil. Job en el capítulo 14, los versículos 1 al 2. Job 14, 1 al 2. La palabra de Dios, fíjate lo que dice ahí en Job capítulo 14, los versículos 1 al 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Así es el hombre o la mujer. Mis queridos, miren, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Este mundo que nosotros vivimos es un mundo de pecado y como consecuencia es un mundo de enfermedades, es un mundo de problemas. No espere vivir en este mundo y que todo te vaya bien. Mira, algunas veces yo veo personas que tienen mucho dinero, con mucho dinero, personas que tienen cantidad de dinero, ustedes se pueden dar cuenta, pero ustedes se dan cuenta rápidamente que tienen una persona muy enferma en la casa. Porque hay problemas que el dinero no puede resolver. ¿Me están siguiendo? Este mundo de pecado es un mundo muy complicado. El libro de los Salmos, el capítulo 103 y los versículos 14 al 19. Salmo 103, 14 al 19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Salmo 103, 14 al 19. La palabra de Dios nos dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no lo conocerá jamás. Lugar ya no lo conocerá más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. La misericordia de Jehová es para siempre. Ahora, mis queridos hermanos, ¿será posible que nosotros podamos vivir en el año 2023 y no nos arrepintamos? Porque nosotros no estamos vivos porque somos mejores que los que ya han muerto. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios para que nosotros nos arrepintamos mientras vivimos. Amén, hermanos. Quizás tú has llegado aquí a la iglesia en este año 2023, has llegado el primer sábado del año y has estado caminando tu vida y no has arreglado tu vida y no te estás dando cuenta que la vida es frágil. Y entonces Jesús te dice, los otros que han tenido situaciones peores que la tuya, no es porque ellos han cometido pecado terrible o porque Dios no lo ame. Tú estás vivo porque Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas, porque Dios también quiere salvarte. Y nótese que Jesús, cuando dice perecer, no se está refiriendo solamente a una muerte física. Cuando Jesús dice la palabra pereceis, está diciendo para que ustedes no mueran como aquellos que han muerto y han muerto para siempre. Yo quiero que ustedes se arrepientan para que ustedes no mueran eternamente, sino que si tienen que morir, mueran solamente, y entonces cuando Jesús venga la resurrección. Pero no están muriendo eternamente. ¿Estamos claros? No están muriendo eternamente. Ahora, lo que yo tengo que hacer mientras vivo, dice Jesús, es arrepentirme. ¿Y qué cosa entonces tengo yo que hacer? Miren esta cita. Los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. ¿Qué tiene usted que hacer? Humillar su alma, reconocer su culpa. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento de cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados
es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y debe ser un acto voluntario. ¿Están entendiendo? El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Y en esta hora, mi querido hermano, yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que mientras tú vives, tú vivas en paz con Dios. Mientras tú vas al trabajo, tú estás en paz con Dios. Mientras tú vienes a la iglesia, tú vives en paz con Dios. Porque en este mundo, aunque te esté yendo bien ahora, acuérdate, es un mundo de pecado que en cualquier momento, cualquier cosa te puede ocurrir. Y la tendencia que tenemos nosotros en nuestras vidas es pensar que porque nos está yendo bien, no nos van a ocurrir situaciones difíciles. Ah, no, mi querido hermano. Pero la otra cosa que la Biblia nos enseña es que aunque nos han pasado situaciones difíciles y nosotros hemos pasado por enfermedades y por problemas, hay un Dios en el cielo que escucha las oraciones de sus hijos. Amén. Y aunque no tenemos todas las respuestas, aún he pasado por valle del fuego, por el agua, por el río, por las enfermedades, por el horno de fuego. Yo sigo confiado en Dios, que si Dios hace un milagro en mi vida, es por su gracia, y si no lo hace, también sigo creyendo en Dios. Pero lo más importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que nuestra vida esté unida a la presencia y al poder de Dios cada día. Ahora, miren, hermanos, vayan conmigo de nuevo al libro de San Lucas, el capítulo 13, para que ustedes vean algo. Dijo también esta parábola en el versículo 6. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruta en ella. ¿Y qué cosa? Esa higuera somos nosotros. La viña, en este contexto, era el pueblo de Israel y somos nosotros, el pueblo de Dios. Y Dios vino a buscar fruto. Y dijo al viñador Dios: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cuando Jesús dijo eso, Jesús había cumplido 3 años de ministerio. Y Jesús había estado predicando el evangelio a la gente. Pero esos judíos no creían, mis queridos. Al contrario, los judíos, en lugar de creer, se estaban preparando para crucificar a Jesús. Y esos 3 años. Como me han rechazado, lo que tenemos que hacer es con esa gente. Lo justo sería, mis queridos hermanos, es que el Señor Jesucristo viniera, llamara a un ángel y acabara con todos esos judíos. ¿Ustedes no creen que ya era lo justo? ¿Ustedes no creen que una persona que viene a una escuela y acaba con la vida de niños inocentes, la justicia debiera ser que Dios dice, no, no te preocupes, no tiene que agarrar a la policía, yo lo voy a arreglar? Yo me voy a encargar de arreglarlo, no te preocupes. Yo le voy a enseñar cómo es la cosa. La viña, la casa de Israel. 3 años predicando el evangelio. Después de 3 años vengo a buscar fruto y no producen frutos. No lo hallo. Entonces se le dice al padre, córtalos. No sirven para nada. Corta la higuera. La justicia demanda que lo corte. Violador de la ley de Dios. ¿Para qué inutilizan también la tierra? Córtalo, porque ¿para qué usan una silla de la iglesia si no van a arrepentirse? ¿Para qué? Lo que está diciendo el texto. Viene a la iglesia y viene a la iglesia y ya no va a aceptar. ¿Para qué usa una silla? Cortemos lo mejor.
Ustedes saben lo que significa la palabra cortemos. ¿Ustedes están entendiendo lo que están diciendo acá? Pero mis queridos hermanos, aunque está el juicio, la gracia de Dios es superior. Mira cómo le dice Jesús. Entonces respondiendo él le dijo, Señor, déjalo todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, en el día final lo vamos a cortar. Pero mientras tanto, vamos a trabajar con ellos. No le hagamos justicia ahora. Es cierto que tiene un corazón duro y malo, pero dame todavía una oportunidad para yo tratarlo, para yo darle un abrazo, para presentarle la palabra, para darle una oportunidad. No lo cortemos todavía. Y yo te voy a decir, mi querido hermano, yo no sé si esto se está hablándote a ti en esta hora, pero en el año 2023 es probable que tú estés aquí porque Dios está diciendo, Jesús está diciéndole al Padre, déjalo todavía en el año 2023 para que se arrepienta, déjalo. Déjalo todavía este año. Todavía déjalo. No permite que tenga un accidente y muera. Oh Señor, no permite que tenga esta enfermedad. No, todavía. Yo quiero salvarlo antes de que le pase todo eso. Yo quiero que se arrepienta. Por lo tanto, vamos a abonarlo. Vamos a llevarlo a la iglesia. Vamos a hablarle de la palabra de Dios. Vamos a darle la fe de Jesús para que se arrepienta. Y si se arrepiente, alabado sea el nombre de Dios. Pero si no, en el día final, en el día del juicio, entonces ahí lo vamos a cortar. Porque ya no hay otra manera. Yo creo, mis queridos, que si tú vives y el Señor no te ha permitido que tú mueras en un accidente, una enfermedad, como a otros que no han hecho nada malo ya le ha ocurrido, es porque Él quiere salvarte. El Señor no puede salvarte a ti muerto. Es vivo, tiene que decidir. Por lo tanto, mis queridos, en este año 2023, sea tu año para salvarte y ponerte a cuenta con Dios. Dale un año más. Dale un año más. Y hoy está aquí porque Dios tocó tu corazón porque quiere salvarte. Y está aquí también porque Dios quiere que tú lleves fruto para su gloria. Vino a buscar frutos. Mi querido hermano, tú vives porque Dios quiere que tú hagas algo por aquellas personas que no conocen el evangelio, que tú des frutos, frutos de arrepentimiento, que tú des frutos en tu vida, que tú no seas una persona que solamente viva en esta sociedad gastando de los otros. No, mi querido hermano, Dios te ha llamado para que te arrepientas y tú vivas una vida de una asignación que Él te ha dado. No es porque tú eres mejor, es porque Dios te quiere salvar, Dios te ama y porque la gracia de Dios no tiene límites. Y porque Dios te dice, te estoy llamando y te estoy salvando para que tú seas un instrumento de bendición para otros. ¿Qué pasaría si Dios viene para a donde ti y se da cuenta que tú no estás vivo, pero tú ni aceptas el evangelio ni produces fruto? Ah, no, mi querido hermano, Dios te está llamando al arrepentimiento para que cuando Dios te llama, tú seas un instrumento de prosperidad, de bendición, de gozo y de alegría para las demás personas y ayude a otros a salvarse. Y que en el día final, el que no quiso aceptar va a ser cortado, pero aquellos que aceptan el evangelio, cuando Jesús venga en gloria, nos vamos a gozar con Él, hermanos. Vamos a vivir con Él para siempre. Por lo tanto, te digo, mi querido hermano, líder de la obra, estás aquí no porque lo merece o porque tú seas mejor que los otros que ya han muerto antes de nosotros. Está aquí porque Dios tiene una asignación para ti. Y esa asignación es que tú lleves frutos, que tú hagas tu responsabilidad dignamente en la iglesia, que tú sirvas, mi querido hermano, que tú te arrepientas y en la jornada de tu vida, tú vivas una vida conectada en la presencia de Dios. Yo no sé si este es tu año, pero si no te ha bautizado todavía
y el Señor te permitió ver el primer sábado de 2023, pudo haberte cortado hace mucho tiempo, pero la gracia de Dios, tú estás aquí. Hay alguien aquí que dice, pastor, yo quiero también en el año 2023 arreglar mi vida con Dios. Hay alguien que levanta su mano y dice, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Que tú te pongas de pies y digas, Señor, quiero dar frutos y yo quiero arrepentirme, bautizarme y arreglar mi vida. Alguna persona aquí se están poniendo de pie. En cualquier momento te puede tocar. Y si te mueres sin aceptar a Jesús, nada más valía que tú te hayas arrepentido. Porque si te has arrepentido, estás sellado para salvación. Pero si no te arrepentiste, entonces has perecido y has muerto eternamente. Yo quiero orar por ti, ponte de pie. Si no te has bautizado, ponte de pie. Si no te has bautizado, ponte de pie. Y si te bautizaste y quieres que el Señor haga un cambio en tu vida en este año, entonces ponte de pie. Y si tú tienes el deseo de salvarte, ponte de pie también. Y dile, Señor, este año 2023 es mi año. Este año 2023 es mi año para yo renovar mi relación contigo, Señor. Este año 2023 es mi año para yo vivir mi vida conectado contigo. Nada más me importa. Puedo tener enfermedades, puedo tener muerte, puedo morir en un accidente, pueden venirme cosas. Este mundo está lleno de pecado, pero hay algo que no cambia. Yo tengo una relación contigo, Señor. Y vivo mi jornada de la vida confiado en Dios. Una vez ahí me toca manejar por los highways, ¿verdad? Larga distancia. Y cuando voy, algunas veces bien de madrugada, me encuentro con unos accidentes. Entonces, los policías paran el tráfico, ¿verdad? Pero cuando pasa, digo, bueno, murieron 2, murieron 3. Pero si hubiera sido yo que hubiera estado en ese lugarcito, quizá con 5 minutos de diferencia, quizá hubiera sido yo el que esté ahí. Pero no estoy ahí porque soy mejor. Estoy ahí porque Dios tiene un plan para mí específico. Pero yo no puedo estar confiado solamente en esas cosas, hermanos. Yo tengo que estar con mi vida arreglada con Dios. Y estoy vivo todavía porque yo no he cumplido mi misión. Pero yo no sé todas las cosas de mi futuro. Y como la vida es tan frágil, entonces yo hago lo que es correcto. Mantengo mi vida siempre conectada con Jesús. Para el día que la vida me da a mí una vuelta que no es la que yo estoy esperando, yo esté sellado para salvación. ¿Me están entendiendo, mis queridos? La jornada de la vida, Jesús la explica. Los que han muerto antes no es porque ellos fueron peores. Es que la gracia de Dios te quiere salvar. Y todavía te tiene aquí. Yo quisiera hacer un llamado bien grande a los dirigentes del año 2023. Porque a mí me parece, hermanos, que nos dieron este otro año porque hay un trabajito que hacer en esta comunidad. Yo me gusta mucho el hermano Luis Marcial, que antes me decía, pastor, yo con 10 años me conformo. Pero ahora me dice, lo estoy aumentando 10 más. Pues queremos vivir, ¿no es así, hermanos? Pero si estamos aquí, es por la misericordia de ¿quién? De Dios. No es porque seamos mejores. Es porque Dios nos ama y tiene un plan. Y en este año 2023, mi querido hermano, comienza a trabajar por Dios en tu asignación. Porque no hay una cosa más terrible que tú mueras si habían hecho nada por la causa de Dios. Que tú mueras y no hiciste nada. Teniendo la oportunidad no hiciste nada. Te envolviste en otra cosa y no hiciste la obra de Dios. Hoy tenemos el año 2023 por delante. Solamente Dios sabe los años que vamos a vivir. Pero todos los días que nos dé, que sea un día para bendecir a otros.
Un día para llevar el evangelio hacia adelante, mi querido hermano. Vamos a ir a la realidad de la vida. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo. Vamos a la realidad de la vida. La vida es frágil, eso es lo que Jesús está enseñando. Tu vida es como la flor del campo. Tu vida es frágil. Tú tienes que entender que Dios te ha creado a ti con un propósito. No solamente para que vivas, un propósito para que te sirva y para que te salves. Y hoy, en mi fragilidad de pastor y de líder de la iglesia, quiero pedirle al Todopoderoso que te guarde, que sea contigo, y que en la jornada de la vida, al final de tus días, si tienes que morir, muera sellado para salvación. Pero mientras vives y tienes el privilegio, mi querido, arrepiéntete y sirve a tu Dios. Nuestro Dios y Padre, Dios de misericordia y de amor, no merecemos estar aquí. No merecemos. Cuando nos comparamos con tantas personas, con tanta capacidad, profesión, tantos médicos y enfermeras que murieron durante el tiempo del COVID, no estamos aquí porque somos mejores. Pero ¿será posible que sigamos nosotros sin hacer nada? ¿Será posible que tantas personas dignas antes que nosotros hayan muerto y nosotros aquí cruzados de brazos, recibiendo la bendición de la vida y haciendo nada? Por lo tanto, Padre Todopoderoso, pon en nosotros el poder del Espíritu Santo. Despierta esta iglesia con tu poder, Señor, y permite que este año sea el año grande para tu iglesia, sea el año grande para cada uno de nosotros, y sea el año grande para una persona que ha entrado a esta iglesia y todavía no ha entregado su vida a Jesús. Y el cielo dice: déjala que le toque el corazón, que la abone, que la cuide, porque yo quiero también que lleve fruto y se salve. Si tú eres esa persona en esta mañana, piensa en tu relación con Dios y permita el Dios del cielo y te ayude a entregarle su vida a Él mientras vive. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Danos un año de éxito y de triunfo en el 2023 y permite que al final de nuestros días hayamos cumplido el propósito por el cual nos ha creado. En el poderoso y bendito nombre de Jesús oramos.